Bueno, en Europa y en general en Occidente creo que es fundamental en este momento hablar de valores. Creo que los liberales nos hemos olvidado bastante de hablar de valores y es importante porque el capitalismo es un sistema socioeconómico que necesita tanto unas instituciones económicas como bancos, como bolsa de valores y todas estas cosas que nos encanta hablar a los liberales, pero además necesita también una base cultural, un sistema de valores para mantenerse, y eso curiosamente los liberales parece que no nos hemos dado cuenta, y digo curiosamente porque la izquierda sí se ha dado cuenta. De hecho, la estrategia fundamental de la izquierda en este momento está basada en el terreno cultural, porque ellos entienden, y lo que dicen abiertamente es que si uno ataca la cultura occidental, los valores occidentales, pues luego va a caer el sistema capitalista y van a poder implantar el socialismo. Entonces es importante porque el capitalismo, sí, claro que hay que dar discusiones y claro que necesita de bancos y de bolsas de valores y de instituciones económicas, pero también necesita una serie de valores para mantenerse en pie. Un coqueteo, sí, creo que es una estrategia de ellos de intentar atraer gente coqueteándole a la izquierda. Ya sabes, esto que dicen muchos liberales de es que soy de izquierda en cuanto a libertades individuales, y entonces el feminismo y todo es el ecologismo, y liberales ecologistas y liberales feministas. Creo que es una estrategia que ellos tienen de coqueteo que yo creo que es muy peligrosa, en tanto que no reconozcan que hay unos valores que son necesarios para lo que te decía ahora, para mantener el capitalismo, y creo que no han entendido el problema del marxismo cultural. De hecho, dicen que el marxismo cultural no existe, cuando es evidente para mí que la estrategia de la izquierda, y digo que es evidente sobre todo porque es que ellos abiertamente dicen cuál es su estrategia. Y pues estamos en una especie de momento en el cual yo creo que es muy gracioso que los liberales no se han dado cuenta cuál es el enemigo. Están luchando como contra fantasmas, porque creen que la lucha sigue siendo en el plano económico simplemente, que era lo que planteaba Marx, pero es que la lucha ya no es en el plano económico, sino en el plano cultural, y de hecho ya nos han ganado toda la cultura. La izquierda se ha apoderado de la cultura, y una hegemonía de la izquierda en cuanto a lo cultural. Entonces pues sí, hay bastantes liberales que le siguen el juego. Sin embargo, pues yo estoy muy animada porque creo que cada vez me encuentro con más gente que piensa lo mismo que yo. De hecho, ustedes tienen acá el profesor Bastos creando, me han contado que está creando toda una camarilla de chicos que entienden todo esto de la importancia de los valores, y me han invitado a un Free Market Roadshow que es sobre valores, que eso me parece un avance increíble, porque si tú te pones a ver la mayoría de los videos y las conferencias que hacen los liberales y los libertarios en España, pues son reserva fraccionaria sí, reserva fraccionaria no, y estas cosas muy económicas que no digo que no hay que hacerlas, obviamente que hay que hacerlas, pero que se están descuidando del otro lado. Entonces creo que estamos avanzando, y esta es la prueba que ahora vamos a hablar de valores. Sí, bueno, es definitivamente eso. Antes, a ver, hay un conjunto de valores que fueron los que propiciaron el nacimiento del capitalismo. Y esos valores eran lo contrario al hedonismo, lo contrario al cortoplacismo, una idea de hay que reprimirse, hay que autocontrolarse, no se trata de calmar los deseos ya y no pensar en el futuro. Sin embargo, hoy lo que vemos es eso, se pasó del autocontrol al hedonismo y al vivir el momento y ya está. Y en eso sin duda tiene mucha influencia y mucha culpa el Estado, la intervención del Estado, el estado de bienestar, que es una cosa bien curiosa porque los conservadores, lo digo conservadores en cualquier sentido de la palabra, conservadores como nosotros libertarios, como yo libertario, o conservadores el que conoce la gente del común del Partido Conservador, no se han dado cuenta que es justamente la intervención estatal la que acaba con esos comportamientos conservadores y con esos valores conservadores que se supone que deberíamos cuidar y que queremos cuidar.
Es decir, por ejemplo, cuando uno pone un sistema de pensiones, lo que hace es hacer que los hijos no se hagan cargo de los padres y que los jóvenes no quieran tener hijos porque es que no necesitan quien los vaya a cuidar cuando viejos. Es decir, desarticulas la familia, eliminas los incentivos para crear familia. Igual cuando por ejemplo, pone salud gratis o auxilios para el desempleo. La familia históricamente lo que ha sido es ese muro de contención frente a los problemas de la vida. Son los que te acogen cuando te quedas desempleado, son los que te ayudan cuando te quedas enfermo, pero si llega el estado de bienestar a proveerte todo eso, es que ya ni siquiera necesitas una familia. Y tú lo ves en los jóvenes, y lo he visto yo muy acá en Europa, en España, en las diferentes ciudades que visitaba. Me decían, bueno, es que acá casi no hay niños. Sí, bueno, ya ni siquiera es necesario formar una familia, y los jóvenes te dicen, no, yo no quiero tener hijos, ya no es necesario formar una familia. Pero lo que quiero explicar es que gran parte, yo diría que la mayoría de la culpa de esto es la intromisión del Estado y el gran estado de bienestar que está acabando con esos valores conservadores que yo quisiera que siguieran en la sociedad y que se mantuvieran, y que creo que son la base para el capitalismo y para el liberalismo. Sí, claro, precisamente esa es la contradicción cultural del capitalismo, ¿no? Porque no solo es, por un lado es lo que tú dices, es que el capitalismo por un lado induce a la gente a ser cortoplacista, a ser consumista, a no ahorrar, a vivir solo el día, porque claro, es la propaganda que uno ve para que consuman. Y entonces a endeudarse y todas estas cosas. Pero por otro lado, el capitalismo también permitió que esas cosas sucedieran, que ese cambio en el sistema valorativo se diera. ¿Por qué? Bueno, porque es que antes la gente no podía permitirse eso, antes la vida era muy dura, antes de que el capitalismo triunfara y floreciera, pues a la gente le tocaba muy duro, entonces le tocaba ahorrar, porque si no ahorraba más adelante iba a tener un problema y se iba a morir de hambre, y no había estado de bienestar. Entonces no había quien los acogiera cuando tenían problemas. Entonces creo que definitivamente el capitalismo, como digo, es la contradicción cultural del capitalismo. Por un lado, necesita un individuo que ahorre, un individuo que invierta, pero por el otro lado en las propagandas te dice, las propagandas por ejemplo de tarjetas de crédito, endeúdate, vive la vida, pasa unos días maravillosos, y lo presentan como algo bueno y te muestra, no como antes que lo que había que hacer era trabajar honradamente, ganarse la vida, y eso era lo que te daba honor, trabajar, ahorrar, ¿no? Ahora lo que te da honor parece que es consumir mucho y bienes muy caros, no importa si te tuviste que endeudar. Y entonces, sin duda el capitalismo tiene un rol ahí que pues es una contradicción, pero pues por eso precisamente es que hay que hablar de valores, para que la gente entienda que si no se mantienen esos valores, pues el capitalismo tampoco se va a mantener. Ay, no sé, qué pregunta tan difícil. Yo espero que sí se pueda, por lo menos en ciertos países. Hace poco entrevisté a un venezolano que está muy atento a la situación en Colombia, y le pregunté, porque en Colombia tenemos ahora elecciones y tenemos la amenaza de un candidato de izquierda, muy de izquierda, apoyado por las FARC. Y le dije yo que si él era optimista respecto a la situación de Colombia, y me dijo, yo sí soy optimista porque creo que los colombianos aún están aferrados a sus valores. Y bueno, me gustó mucho lo que me dijo, porque dije, bueno, este hombre entiende perfectamente todo, entiende que en el fondo lo que hay son valores. Y le pregunté por qué él me decía que los colombianos estaban aferrados a sus valores. Y me decía, tú lo ves en las calles, el colombiano es rebuscador, es trabajador, quiere ganarse el dinero, te ofrece cosas, y cuando uno es así, cuando uno es trabajador, cuando uno por convicción cree que, ya sabes, esto de que el trabajo dignifica al hombre, es más difícil que uno caiga en esas propuestas de les voy a dar todo gratis, porque uno ya desconfía, pero además por honor propio uno quiere trabajar y sabe que trabajando y esforzándose consigue las cosas. Entonces cuando uno de una manera intuitiva o a propósito de los valores que tiene, sabe que se trata de uno ganarse las cosas y que no hay nada gratis, es más difícil que caigamos por ejemplo, en un gobierno socialista. Entonces, pues yo creo que ciertas culturas y ciertos países pues todavía arraigan estos valores tan importantes, y de otro lado hay países que, bueno, el péndulo, ¿no? Lo que tú decías ahora también del padre rico y
y el hijo que se gasta la fortuna, ¿no? Cuando a veces suele suceder que cuando estás en la situación límite te vas dando cuenta de los errores que cometiste, te vas dando cuenta que uno no puede gastarse todo, que uno no puede vivir al día, que no se trata de vivir la vida y vivir de fiesta y borracho y gastarse toda la fortuna que le dejó el papá y todo eso. Y bueno, eso también pasa en los individuos como en los países, entonces creo que bueno, tenemos una esperanza, no sé qué vaya a suceder, pero creo que sí hay posibilidad y en la medida en que hablemos más de esto y que empecemos un poco también a hablar del peligro que corremos y a darnos cuenta de que los valores sí son importantes, pues vamos a hacer un trabajo fundamental para no acabar con la cultura occidental y con la libertad.